El sol caía a plomo sobre los campos de La Esperanza, un rancho en las afueras de Guadalajara, donde Mateo Ramírez había trabajado como peón desde que tenía memoria. A sus 28 años conocía cada palmo de tierra, cada árbol y cada animal del rancho como la palma de su mano. Sus manos callosas y su piel curtida por el sol eran testigos de años de trabajo duro, pero también de una dignidad que nadie podía arrebatarle. «¡Ándale, Mateo! Ya es hora de arreglar la cerca del Potrero Norte», le gritó don Chuy, el capataz del rancho, mientras Mateo terminaba de alimentar a los caballos. «Ya voy, don Chuy, nomás termino aquí», respondió Mateo, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. La vida en el rancho seguía un ritmo predecible. Despertar antes del amanecer, trabajar bajo el sol abrasador, compartir la comida con los otros peones y al caer la tarde, descansar lo suficiente para poder repetir la rutina al día siguiente. Mateo no se quejaba. Había aprendido de su padre que el trabajo honrado, por duro que fuera, forjaba el carácter. El Potrero Norte colindaba con El Paraíso, el rancho más próspero de la región, propiedad de don Javier Mendoza, un hombre de negocios que había llegado de la capital hacía 10 años y había transformado un rancho modesto en un imperio ganadero. Poco se sabía de él en La Esperanza, salvo que era viudo y que tenía una hija que estudiaba en el extranjero. Mientras reparaba la cerca, Mateo escuchó un relincho desesperado que venía desde El Paraíso. Alzó la vista y vio a una joven que montaba un caballo alazán que galopaba desbocado hacia los potreros de La Esperanza. Detrás de ella, un toro bravo, el famoso Relámpago Negro de don Javier, la perseguía con furia. «¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme!», gritaba la joven con desesperación. Sin pensarlo 2 veces, Mateo saltó la cerca y corrió hacia ella. El caballo, asustado, tiró a la joven al suelo antes de seguir su loca carrera. Mateo llegó justo cuando el toro se disponía a embestir a la mujer, que yacía aturdida sobre la tierra. Toro! ¡Acá estoy!, gritó Mateo, agitando su sombrero para llamar la atención del animal. El toro, confundido, desvió su atención hacia Mateo. Con la agilidad que le daban años de lidiar con el ganado, Mateo esquivó la primera embestida y aprovechó para posicionarse entre la bestia y la joven. «Corre hacia la cerca cuando te diga», le indicó a la muchacha, que comenzaba a incorporarse. El toro volvió a la carga. Mateo, usando su chamarra como capote improvisado, desvió al animal una vez más, pero perdió el equilibrio y cayó. El toro se preparaba para otra embestida cuando un disparo al aire resonó en el campo. «¡Quieto, relámpago!». La voz potente de don Chuy congeló al animal por un instante, lo suficiente para que Mateo se pusiera de pie y ayudara a la joven a correr hacia la cerca. Don Chuy y otros 2 peones acudieron a contener al toro, mientras Mateo y la joven llegaban a un lugar seguro. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, observando por primera vez el rostro de la muchacha. Era hermosa, con ojos color miel que contrastaban con su cabello negro azabache. Su piel, ligeramente bronceada, no mostraba las marcas del trabajo bajo el sol. Sus manos, suaves y delicadas, evidenciaban que no estaba acostumbrada a las labores del campo. «Sí, gracias a ti», respondió ella recuperando el aliento. «Me salvaste la vida». «No fue nada. Cualquiera hubiera hecho lo mismo», dijo Mateo, súbitamente consciente de su ropa polvorienta y sudada. «Me llamo Elena», se presentó ella extendiendo su mano. «Mateo Ramírez, para servirle», respondió él, limpiándose la mano en el pantalón antes de estrecharla de ella. «¡Elena! ¡Dios mío, Elena!». Un hombre de mediana edad, bien vestido y con un sombrero de ala ancha, llegó corriendo, seguido por varios trabajadores del rancho vecino. «¿Estás bien, hija?». «Sí, papá. Este hombre me salvó», dijo Elena señalando a Mateo. Don Javier Mendoza miró a Mateo con una mezcla de gratitud y sorpresa. «Te debo la vida de mi hija, muchacho. No sé cómo agradecértelo».
No tiene que agradecer nada, don Javier. Fue una suerte que estuviera cerca, respondió Mateo con humildad. Insisto, nadie había sido capaz de enfrentarse a Relámpago así. Ven mañana a El Paraíso, quiero hablar contigo, dijo don Javier antes de llevarse a su hija. Mientras los veía alejarse, Mateo no podía quitarse de la mente los ojos de Elena. Había algo en ella, algo que iba más allá de su belleza, que lo había cautivado. Pero él era solo un peón, y ella la hija del hombre más rico de la región. Dos mundos separados por mucho más que una cerca de alambre. Lo que Mateo no sabía es que ese encuentro casual cambiaría su vida para siempre, y que Elena Mendoza guardaba secretos que ni siquiera su padre conocía. La invitación de don Javier puso a Mateo en un dilema. Por un lado, no quería parecer desagradecido o grosero al rechazarla. Por otro, sentía que no pertenecía al mundo de los Mendoza. Después de pensarlo toda la noche, decidió que iría, aunque solo fuera para asegurarse de que Elena estaba bien. ¿A poco te vas a poner esa camisa remendada para ir a El Paraíso?, le preguntó Dolores, la cocinera del rancho, cuando lo vio preparándose. Es la mejor que tengo, doña Lola, respondió Mateo, incómodo. La mujer desapareció y regresó con una camisa blanca impecablemente planchada. Era de mi hijo antes de irse a trabajar a los Estados Unidos. Te quedará bien, dijo, entregándosela con una sonrisa maternal. Mateo llegó a El Paraíso montado en Lucero, un caballo bayo que don Chuy le había permitido usar. La propiedad era imponente. Una casona de estilo colonial con amplios jardines, establos modernos y potreros que parecían extenderse hasta el horizonte. Un mundo completamente distinto al rancho donde trabajaba. Un mozo lo recibió en la entrada y lo condujo hasta la terraza, donde don Javier lo esperaba. El hombre fumaba tranquilamente un puro mientras contemplaba sus tierras. «Mateo, me alegra que hayas venido», dijo don Javier, ofreciéndole asiento. «¿Gustas un café?» «Sí, gracias, don Javier», respondió Mateo, nervioso por la hospitalidad del ranchero. «Lo que hiciste ayer fue extraordinario. Mi hija podría haber muerto si no fuera por ti». Mateo quiso restar importancia al asunto, pero don Javier levantó la mano para detenerlo. «Sé reconocer la valentía cuando la veo. He estado observándote estos días. Don Chuy habla muy bien de ti. Dice que eres el mejor peón de la Esperanza». «Don Chuy es muy generoso en sus palabras», respondió Mateo, incómodo ante los elogios. «Voy a ser directo. Necesito un nuevo capataz para la sección norte del rancho. El puesto es tuyo si lo quieres». Mateo no podía creer lo que escuchaba. Ser capataz en El Paraíso significaba un mejor sueldo, una casa propia y un estatus que jamás había imaginado alcanzar. «Es muy generoso, don Javier, pero no me respondas ahora. Piénsalo. Mientras tanto, Elena quiere mostrarte su agradecimiento personalmente. Está en los establos. Le encanta pasar tiempo con los caballos». Mateo encontró a Elena cepillando a un caballo blanco. Llevaba un sencillo vestido de algodón y el pelo recogido en una trenza. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «¡Viniste!», exclamó con una sonrisa que aceleró el corazón de Mateo. «Su padre insistió», respondió él, quitándose el sombrero por respeto. «Mi padre puede ser muy persuasivo cuando quiere», dijo ella con una risa ligera. «Ven, quiero presentarte a alguien». Lo guió hasta un rincón del establo donde estaba el caballo alazán del día anterior. «Este es Canelo, el responsable de nuestro encuentro», dijo Elena acariciando el cuello del animal. No fue su culpa. El toro apareció de repente y lo asustó. «Es un buen caballo», comentó Mateo, acercándose para acariciarlo también. Sus manos se rozaron por un instante, y ambos sintieron una corriente eléctrica recorrerles el cuerpo. «Mi padre me contó que te ofreció trabajo aquí», dijo Elena, apartando la mirada. «Así es, pero no sé si deba aceptar. La Esperanza ha sido mi hogar toda la vida».
Entiendo. La lealtad es una virtud poco común hoy en día. Caminaron juntos por los alrededores del rancho. Elena le mostró los lugares que más le gustaban, un pequeño arroyo donde solía leer, un árbol centenario desde donde se veía todo el valle, un rincón del huerto donde cultivaba hierbas medicinales. Con cada paso, Mateo descubría una mujer diferente a lo que había imaginado, sencilla, inteligente, con una sensibilidad especial por la naturaleza y las personas humildes. La mayoría piensa que soy solo una niña rica y caprichosa, confesó Elena mientras se sentaban a la sombra de un ahuehuete. Pero odio las fiestas ostentosas y los círculos sociales de papá. Prefiero estar aquí, con la tierra, los animales. No pareces la típica hija de un hacendado, admitió Mateo. ¿Y qué sabes tú de las hijas de los hacendados?, preguntó ella con una sonrisa pícara. Solo lo que he visto de lejos, mujeres elegantes que vienen de la ciudad en autos lujosos, con ropas que cuestan más que mi salario de un año y que miran a los peones como si fuéramos invisibles. Pues te equivocas conmigo, respondió ella, súbitamente seria. No soy así, nunca lo he sido. Lo sé ahora, dijo él, perdiéndose en sus ojos. Estuvieron hablando durante horas, descubriendo coincidencias sorprendentes. Ambos habían perdido a sus madres siendo niños. Ambos preferían el amanecer al atardecer. Ambos creían que la verdadera riqueza estaba en la tierra y el trabajo honesto. ¿Sabes por qué me fui a estudiar al extranjero?, preguntó Elena. Imagino que para recibir la mejor educación, respondió Mateo. En parte, pero principalmente porque quería aprender técnicas modernas de agricultura sustentable. Quiero transformar el paraíso en un modelo de rancho ecológico donde se respete la tierra y a quienes la trabajan. Mateo la escuchaba fascinado. Esta mujer tenía sueños que iban más allá de su propia comodidad. Quería hacer algo significativo. Es un proyecto hermoso, dijo con sinceridad. Mi padre no lo entiende del todo. Para él, el éxito se mide en hectáreas y cabezas de ganado. Necesito aliados, personas que compartan mi visión. Elena lo miró directamente a los ojos. Personas como tú, Mateo. El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Estaba sugiriendo lo que él creía? Elena, yo soy solo un peón. ¿Qué podría aportar a tu proyecto? Conoces la tierra mejor que nadie. Don Chuy dice que tienes un don especial con los animales y las plantas. Eso no se aprende en ninguna universidad. La conversación fue interrumpida por la llegada de un automóvil lujoso. De él descendió un hombre joven, vestido con un traje impecable y gafas de sol. «Elena, tu padre me dijo que te encontraría aquí», dijo el recién llegado, ignorando por completo la presencia de Mateo. «Humberto, qué sorpresa», respondió ella visiblemente incómoda. «Te presento a Mateo Ramírez. Me salvó la vida ayer. Humberto Serrano, hijo del banquero más influyente de Guadalajara, y según los rumores, el pretendiente favorito de don Javier para su hija, miró a Mateo de arriba abajo con desdén. Ah, sí, el peón heroico. Tu padre no habla de otra cosa», dijo con un tono condescendiente. «Muy valiente, sin duda. Toma», sacó un fajo de billetes de su cartera. «Por tus molestias». Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la compostura. «No necesito su dinero, señor. No hice nada que mereciera recompensa». «Vamos, todos tienen un precio», insistió Humberto, agitando los billetes. «Humberto, basta», intervino Elena, avergonzada por la actitud de su pretendiente. «Mateo no es un empleado que puedes comprar. Es mi invitado». El ambiente se tensó. Humberto guardó el dinero visiblemente molesto. «Tu padre nos espera para comer, Elena. Ha invitado a mis padres también». Elena miró a Mateo con disculpa en los ojos. «Tengo que irme». «Pero piensa en lo que hablamos, por favor». Mientras la veía alejarse del brazo de Humberto, Mateo comprendió que, por más que hubieran conectado, sus mundos estaban separados por un abismo social que parecía imposible de cruzar. Y sin embargo, algo en su interior
Le decía que Elena Mendoza no era simplemente la heredera de El Paraíso, sino mucho más. Lo que no podía imaginar es que esa misma noche un descubrimiento accidental revelaría un secreto que cambiaría para siempre la historia de ambos ranchos y la verdadera identidad de Elena. Mateo regresó a La Esperanza con la mente hecha un torbellino. La propuesta de don Javier, la conexión con Elena, el desprecio de Humberto, todo se mezclaba en sus pensamientos mientras cabalgaba de regreso. Decidió tomar el camino largo, bordeando el arroyo que separaba ambas propiedades para aclarar sus ideas. Cuando pasaba cerca de una vieja cabaña abandonada que había servido como puesto de vigilancia en tiempos más conflictivos, notó algo inusual. Una débil luz se filtraba por las rendijas de la ventana. Intrigado, desmontó y se acercó sigilosamente. Por una grieta en la pared pudo ver a Elena inclinada sobre una mesa, revisando documentos antiguos a la luz de una lámpara de aceite. Su rostro mostraba una concentración absoluta y por momentos sorpresa o indignación. ¿Qué hacía la heredera de El Paraíso en esa cabaña destartalada, sola, revisando papeles viejos? Un ruido alertó a Elena. Guardó rápidamente los documentos en una bolsa de cuero y apagó la lámpara. Mateo apenas tuvo tiempo de esconderse antes de que ella saliera. «¿Quién anda ahí?», preguntó Elena nerviosa. «Soy yo, Mateo», respondió él, saliendo de su escondite. Elena dio un respingo, pero luego se relajó al reconocerlo. «Me asustaste. ¿Qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», respondió él, señalando la cabaña. «No es un lugar muy apropiado para la hija de don Javier». Elena suspiró profundamente. Por un momento, Mateo pensó que se enfadaría, pero en lugar de eso, lo miró con una mezcla de resignación y alivio. «Quizás sea el destino que me hayas encontrado aquí», dijo finalmente. «Necesito confiar en alguien, y después de lo que hiciste ayer, creo que puedo confiar en ti». Lo invitó a entrar nuevamente a la cabaña. Con manos temblorosas encendió otra vez la lámpara y sacó los documentos. «Estos son los títulos originales de propiedad de ambos ranchos, El Paraíso y La Esperanza», explicó. «Los encontré hace 3 días, ocultos en un compartimento secreto del escritorio de mi padre». «¿Y qué tienen de especial?», preguntó Mateo, confundido. «Mira la fecha y los nombres», señaló ella. Mateo examinó los papeles amarillentos. Según los documentos, tanto El Paraíso como La Esperanza habían pertenecido originalmente a una sola familia, los Ramírez, su apellido. La propiedad se había dividido 50 años atrás, cuando 2 hermanos, Joaquín y Manuel Ramírez, decidieron separar sus caminos. «No entiendo. ¿Ramírez? ¿Como yo?». «Sigue leyendo», urgió Elena. Los documentos revelaban que Manuel Ramírez, quien se quedó con la parte que hoy era La Esperanza, había muerto sin herederos. La propiedad había pasado legalmente a su hermano Joaquín, unificando nuevamente las tierras. Sin embargo, un administrador corrupto había falsificado documentos, vendiendo La Esperanza a terceros y quedándose con el dinero. «Mi abuelo compró El Paraíso hace 30 años, sin saber nada de este fraude», continuó Elena. «Y hace 10 años, mi padre compró La Esperanza, creyendo que hacía un negocio legítimo». Mateo trataba de asimilar toda esta información. «¿Estás diciendo que ambos ranchos pertenecieron a mi familia?». «Eso creo. ¿Sabes algo sobre tu abuelo o bisabuelo?». Mateo negó con la cabeza. Su padre había sido un hombre reservado que nunca hablaba del pasado familiar. Lo único que sabía era que habían trabajado esas tierras por generaciones. «Papá no habla mucho de mi familia. Sé que mi abuela se llamaba María Dolores y era nieta de un dueño de tierras aquí. Mi padre y otros miembros de nuestra familia se quedaron como trabajadores, pero no sabía nada de esto. Sé que mi padre no aceptó la ayuda del dueño». Dijo algo sobre un orgullo herido. Elena sacó otro documento de la bolsa. «Encontré esto en el archivo municipal ayer. Es el certificado de nacimiento de tu padre».
El papel confirmaba lo impensable. El padre de Mateo, José Ramírez, era el último descendiente directo de Joaquín Ramírez, el legítimo dueño de ambos ranchos. «No puede ser», murmuró Mateo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que mi familia es la verdadera dueña de todo esto?» «Legalmente sí», confirmó Elena. «Pero hay más. Cuando mi padre compró la Esperanza, lo hizo a través de un testaferro, para evitar que los lugareños supieran que estaba acumulando tanto poder. Él no siempre ha hecho las cosas correctamente, Mateo. La revelación cayó como un balde de agua fría. Don Javier, el hombre que acababa de ofrecerle un trabajo, que lo había tratado con respeto, era en realidad alguien que había construido su imperio sobre una injusticia histórica. ¿Por qué me cuentas todo esto, Elena? Es tu padre de quien estamos hablando. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Porque no puedo vivir con esta mentira. Siempre me enseñaron a valorar la verdad y la justicia. No puedo disfrutar de una herencia construida sobre el despojo de otros. Mateo se levantó y caminó por la pequeña cabaña, tratando de procesar todo. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente. «Iba a hablar con mi padre, mostrarle las pruebas y pedirle que hiciera lo correcto. Pero después de conocerte, de ver quién eres, de saber que el heredero legítimo es un hombre honorable que arriesgó su vida por mí, no sé qué hacer». Se miraron intensamente en el silencio de la noche. La situación había cambiado por completo. Ya no eran simplemente Elena, la heredera, y Mateo, el peón. Ahora estaban unidos por un secreto que podía transformar sus vidas y la de todos en ambos ranchos. «Mi padre no es un mal hombre, Mateo», continuó Elena. «Es ambicioso y a veces despiadado en los negocios, pero me ha criado con amor desde que mi madre murió. No quiero destruirlo, y yo no quiero causar más dolor», respondió Mateo. «Mi padre ha trabajado toda su vida en estas tierras sin quejarse, sin reclamar lo que aparentemente era suyo por derecho. Tal vez tenía sus razones». Elena se acercó y en un gesto impulsivo tomó las manos de Mateo entre las suyas. «Debe haber una solución que haga justicia, sin destruirnos a todos», dijo con vehemencia. «Y creo que juntos podemos encontrarla». El contacto de sus manos envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Mateo. A pesar de las circunstancias, no podía negar lo que sentía por ella. «Necesito hablar con mi padre primero», dijo él. «Quiero saber por qué nunca mencionó nada de esto, por qué aceptó vivir como peón en tierras que le pertenecían. Y yo investigaré más sobre cómo mi padre adquirió la Esperanza. Quizás no conocía la verdadera historia». Acordaron reunirse en la misma cabaña 2 noches después. Se separaron con la promesa de guardar el secreto hasta entonces, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Mateo buscó el momento adecuado para hablar con su padre. Lo encontró al atardecer, sentado en el porche de su modesta casa, tallando una figura de madera como solía hacer después de la jornada de trabajo. «Papá, necesito preguntarte algo importante», comenzó Mateo sentándose junto a él. «Por tu cara debe ser algo serio», respondió José dejando a un lado su trabajo. «Es sobre nuestra familia, sobre los Ramírez». La expresión de José se endureció ligeramente. «¿Qué quieres saber? Es cierto que estas tierras, la Esperanza y el Paraíso, pertenecieron a nuestra familia». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. José miró hacia el horizonte durante largo rato antes de hablar. «¿Quién te lo dijo?» «Eso no importa ahora. Quiero saber la verdad». José suspiró profundamente. «Sí, estas tierras fueron de los Ramírez. Mi abuelo Joaquín fue el último dueño legítimo de todo esto. Pero cuando murió, un administrador falsificó documentos y vendió la Esperanza. Para cuando mi padre se enteró, ya era demasiado tarde para reclamar. No teníamos dinero para abogados, y los nuevos dueños eran poderosos». «¿Y el paraíso?» «Se vendió legalmente después, cuando mi padre enfermó y no pudo mantenerlo.
Fue comprado por el abuelo de Elena Mendoza. ¿Por qué nunca me lo contaste? José miró a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Porque no quería que crecieras con rencor, hijo. Preferí enseñarte a valorar el trabajo honrado y la dignidad. Estas tierras tienen nuestra sangre, nuestro sudor, y eso nadie puede quitárnoslo. Ser dueño de un papel no te hace dueño de la tierra. Es la tierra la que te posee a ti. Mateo reflexionó sobre las palabras de su padre. Don Javier me ha ofrecido trabajo como capataz en el paraíso, dijo finalmente. José sonrió con ironía. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé todavía, pero quiero hacer lo correcto, papá. Lo correcto no siempre es lo más fácil, ni lo más evidente, respondió José, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Confío en que sabrás encontrar tu camino. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el techo de su pequeña habitación, Mateo se preguntaba qué significaba realmente hacer lo correcto en esta situación. Reclamar lo que legalmente le pertenecía a su familia, o buscar una solución que permitiera sanar viejas heridas sin crear otras nuevas. Y en medio de todas estas preguntas, el rostro de Elena aparecía una y otra vez. Una mujer dispuesta a sacrificar su propia herencia por hacer justicia. Una mujer que, como él acababa de descubrir, era mucho más que la heredera del granjero vecino. La noche acordada para el encuentro llegó con un cielo despejado y una luna llena que iluminaba los campos como si fuera día. Mateo llegó primero a la cabaña, llevando consigo un viejo cofre de madera que había encontrado enterrado donde su padre le había indicado. Dentro había más documentos, fotografías amarillentas y cartas que completaban la historia familiar. Elena apareció poco después, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué sucede?, preguntó Mateo alarmado. Confronté a mi padre, respondió ella con voz quebrada. No pude esperar como habíamos acordado. Necesitaba saber la verdad de sus propios labios. ¿Y qué te dijo? Elena se sentó pesadamente en la única silla de la cabaña. Al principio negó todo. Luego, cuando le mostré los documentos, se enfureció. Dijo que había trabajado demasiado duro como para permitir que unos papeles viejos le arrebataran lo que había construido. Pero finalmente, su voz se quebró un instante. Finalmente se derrumbó y confesó. La historia que Elena le contó era más compleja de lo que habían imaginado. Don Javier había llegado a la región huyendo de un escándalo financiero en la capital. Necesitaba reconstruir su fortuna y su reputación. Había comprado el paraíso legítimamente, pero pronto supo de la historia de la Esperanza y de cómo había sido fraudulentamente separada de su propietario original. Cuando descubrió que la Esperanza estaba en venta, también descubrió que tu padre era el legítimo heredero, continuó Elena. Pero en lugar de informarle, aprovechó la oportunidad para comprarla a bajo precio. Siempre supo que si algún día se descubría la verdad, podría perderlo todo. Mateo escuchaba en silencio, sintiendo cómo la indignación y la tristeza se mezclaban en su interior. ¿Por eso me ofreció trabajo? ¿Para mantenerme cerca y vigilado? No exactamente, respondió Elena. Te ofreció el trabajo porque realmente quedó impresionado con lo que hiciste al salvarme. Pero cuando supo tu apellido, conectó los puntos y se dio cuenta de quién eras en realidad. El puesto era una forma de comprarte, de asegurarse tu lealtad. Un silencio pesado cayó entre ellos. Mateo abrió el cofre y le mostró a Elena su contenido. Los documentos originales que probaban el despojo, cartas entre su abuelo y los abogados que intentaron recuperar las tierras, fotografías de la familia Ramírez cuando eran los propietarios de todo el valle. Mi padre sabía toda la historia, pero decidió no transmitir el rencor, explicó Mateo. Prefirió enseñarme a valorar la tierra por lo que es, no por un título de propiedad. Es un hombre sabio, dijo Elena con admiración. Mi padre, en cambio,
Me educó para creer que el valor de una persona está en lo que posee, en su estatus social. Mateo tomó las manos de Elena entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, mirándola a los ojos. Elena sostuvo su mirada con determinación. «Tengo un plan, pero necesito saber si estás conmigo en esto. No será fácil y no puedo garantizar cómo terminará». «Estoy contigo», respondió él sin dudar, sea cual sea el plan. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora por ambos ranchos. Don Javier Mendoza había convocado una reunión en la plaza del pueblo. Todos estaban invitados: los trabajadores de El Paraíso, los de La Esperanza, los habitantes del pueblo cercano, incluso los dueños de ranchos vecinos. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero los rumores eran variados y contradictorios. Cuando llegó la hora señalada, la plaza estaba llena. Don Javier apareció acompañado por Elena, Mateo y José Ramírez. La presencia de los dos últimos junto al poderoso hacendado causó murmuraciones entre la multitud. Don Javier, visiblemente nervioso, pero manteniendo su porte digno, tomó la palabra. «Los he convocado hoy para hacer un anuncio importante que afecta el futuro de nuestras tierras y nuestra comunidad», comenzó. «Hace años cometí errores graves motivado por la ambición. Compré tierras que sabía habían sido injustamente arrebatadas a sus legítimos dueños. Hoy quiero corregir ese error». Un murmullo recorrió la plaza. Don Javier continuó, explicando brevemente la historia de los ranchos y cómo la familia Ramírez había sido despojada de sus propiedades. José Ramírez y su hijo Mateo son los legítimos herederos de estas tierras, declaró. Por justicia, La Esperanza debería volver a sus manos. Las exclamaciones de asombro no se hicieron esperar. Nadie podía creer lo que escuchaba. ¿El poderoso don Javier renunciando a parte de su imperio? Sin embargo, intervino Elena dando un paso adelante. Hemos llegado a un acuerdo diferente, uno que busca no solo hacer justicia, sino crear un futuro mejor para todos. Mateo tomó la palabra entonces, explicando el plan que habían concebido junto con Elena. Los dos ranchos se fusionarían nuevamente bajo un nuevo nombre, Nuevo Amanecer. Sería administrado como una cooperativa donde los trabajadores tendrían participación en las decisiones y en las ganancias. Se implementarían técnicas modernas de agricultura sustentable, siguiendo el proyecto que Elena había desarrollado durante sus estudios. José Ramírez sería reconocido formalmente como copropietario junto con don Javier, y Mateo y Elena compartirían la dirección del nuevo rancho unificado. «No queremos recuperar tierras para crear nuevas divisiones», dijo Mateo con voz firme. «Queremos unir lo que nunca debió separarse, no solo los campos, sino también a las personas que los trabajan y los aman». La propuesta fue recibida con escepticismo al principio. Una cooperativa, trabajadores con voz y voto, eran conceptos revolucionarios en una región donde las jerarquías habían estado claramente definidas durante generaciones. Pero poco a poco, mientras Elena explicaba los beneficios del nuevo modelo y José Ramírez expresaba su apoyo, la idea comenzó a ganar adeptos. Los trabajadores veían la posibilidad de un futuro mejor, con más dignidad y oportunidades. Los habitantes del pueblo entendían que un rancho próspero y justo beneficiaría a toda la comunidad. Al final de la reunión se formó un comité para elaborar los estatutos de la nueva cooperativa. Sorprendentemente fue don Chuy, el viejo capataz de La Esperanza, quien propuso un brindis por el nuevo amanecer. «Por muchos años guardé el secreto de los Ramírez», confesó el anciano. «Conocí a don Joaquín y supe del despojo, pero callé por miedo. Hoy puedo morir en paz sabiendo que al fin se hizo justicia». Mientras la gente celebraba,
Mateo buscó a Elena entre la multitud. La encontró hablando animadamente con un grupo de mujeres del pueblo sobre cómo podrían participar en el proyecto. «Siempre encuentras la manera de sorprenderme», le dijo cuando pudo acercarse a ella. «¿Por qué?», preguntó ella con una sonrisa. «Porque renunciaste a una herencia millonaria para compartirla con personas que apenas conoces. No muchos harían eso». Elena tomó su mano discretamente, un gesto que no pasó desapercibido para algunos de los presentes. «No renuncié a nada importante», respondió. «Al contrario, gané algo que el dinero no puede comprar: paz interior. Y además...» Sus ojos brillaron con picardía. «Gané un socio excepcional». «¿Solo un socio?», preguntó él, acercándose un poco más. «Por ahora», respondió ella, sonriendo. «El futuro dirá qué más podemos ser el uno para el otro». En los meses que siguieron, el nuevo amanecer enfrentó desafíos y resistencias. No todos estaban contentos con el nuevo orden. Humberto Serrano, el pretendiente rechazado, intentó sabotear el proyecto utilizando su influencia en los bancos locales para bloquear créditos. Algunos terratenientes vecinos, temerosos de que la idea se extendiera, esparcían rumores sobre el fracaso inminente de la cooperativa. Pero Elena y Mateo demostraron ser un equipo formidable. Ella aportaba el conocimiento técnico y las conexiones con mercados internacionales interesados en productos orgánicos. Él contribuía con su profundo entendimiento de la tierra y su capacidad para ganarse la confianza y el respeto de los trabajadores. Juntos, convirtieron el nuevo amanecer en un modelo de agricultura sustentable y justicia social que comenzaba a ser estudiado y replicado en otras regiones. Don Javier, a pesar de su resistencia inicial, encontró en su nuevo rol como mentor y consejero una satisfacción que nunca había experimentado como propietario absoluto. José Ramírez, por su parte, finalmente pudo caminar por todas las tierras que habían pertenecido a sus antepasados con la frente alta, reconocido y respetado por todos. Un año después de aquella reunión en la plaza, Mateo y Elena se encontraban en el mismo lugar donde todo había comenzado, junto a la cerca que él reparaba cuando ella apareció perseguida por el toro. La cerca ya no existía. En su lugar había un hermoso campo de flores silvestres. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó ella, recostándose en su hombro mientras contemplaban el atardecer. «Claro que lo sé», respondió él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Por eso te traje esto». Dentro de la caja había un sencillo anillo de plata con una pequeña esmeralda. «Era de mi abuela», explicó Mateo. «Mi padre lo guardó todos estos años para la mujer que yo eligiera como compañera». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Estás seguro? Aún hay gente que no ve con buenos ojos nuestra relación». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él. «Lo que hemos construido juntos va mucho más allá de un rancho o una cooperativa. Hemos demostrado que es posible sanar viejas heridas, unir lo que estaba separado, construir un futuro donde todos ganan». Elena tomó el anillo y se lo colocó en el dedo, admirándolo bajo la luz dorada del atardecer. «Del odio al amor, de la injusticia a la redención», murmuró. «¿Quién hubiera imaginado que un toro furioso sería el principio de todo esto?». Se besaron mientras el sol se ocultaba tras las montañas, sellando un pacto que iba más allá de un compromiso personal. Era la promesa de continuar construyendo juntos un nuevo amanecer para todos los que compartían y amaban esa tierra que, al fin, había encontrado la paz. Y así, el peón y la heredera, ambos transformados por la verdad y el amor, demostraron que las cercas más difíciles de derribar no son las de alambre, sino las del corazón y la mente. Pero una vez derribadas, abren paso a campos infinitos de posibilidades donde todos pueden crecer juntos, bajo el mismo cielo. Muchas gracias por leer mi historia.
Si te ha gustado, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Me encantaría saber de qué parte del mundo estás viendo esta historia. Déjamelo saber en los comentarios para poder conocer mejor a nuestra comunidad. Tu apoyo significa mucho para seguir creando estas historias que nos conectan a todos.